Buenos días. Buenos días a todos los colombianos, a la gente de América Latina, de habla hispana, en todo el mundo que nos escucha. Hoy estamos convocando a este taller virtual de compostaje urbano para aprovechar, manejar los residuos orgánicos como una alternativa bastante viable en estos días de confinamiento mundial. El tema que vamos a tratar aquí hoy entonces es un taller dirigido a encontrar acciones, cómo mitigar entonces los riesgos en la salud pública y cómo obtener un producto útil para la seguridad alimentaria. Luis Aníbal Sepúlveda, quien les habla, es ingeniero sanitario y tiene estudios de maestría en medio ambiente y desarrollo, y lo digo pues no con ninguna pretensión, sino básicamente para que se entienda un poco que estamos aquí en esta actividad pues como parte de nuestro quehacer profesional, y los fundamentos que entonces vamos a expresarles aquí tienen obviamente toda la argumentación técnica, científica, que nos da la seguridad para hablarles hoy de este tema. El contenido del taller entonces ustedes lo van a ver. Primero, la clave para superar la crisis con el cambio de hábitos. Hoy es un tiempo entonces de transformar nuestros hábitos en unos mucho más higiénicos, mucho más sanitarios, y en este caso conducentes a mermar factores de riesgo en temas que tienen que ver con la salud pública. La importancia de separar y aprovechar los residuos orgánicos adquiere pues hoy en día, en esta época, mayor importancia. Vamos a ver qué y cómo separar, qué es compostaje, cuáles son los principios que gobiernan el compostaje, cuáles son los residuos orgánicos que se pueden compostar. Preguntarán ustedes si los residuos, los excrementos de mascotas se pueden o se deben compostar. Algunos comentarios haremos al respecto. Cómo realizar bien nuestro compostaje, qué requisitos debe tener un buen compostador, cómo hacerlo. Vamos a mostrar pues algunas diapositivas que nos indican que es posible en estos tiempos y en casa construir un compostador para las circunstancias, para las exigencias del momento, cómo hacerlo, qué debe cumplir. Y vamos a ver una práctica paso a paso para que ustedes queden orientados de cómo realizar este proceso hoy, actualmente en nuestras viviendas o donde estemos hoy, pues digamos, cumpliendo pues todo el mandato sanitario que nos indica la Organización Mundial para la Salud. ¿Por qué realizar y participar en este taller virtual? Dos factores o dos argumentos que son suficientemente claros. Uno, aprender, motivarnos y definitivamente con el aprendizaje cambiar nuestros hábitos. Hoy es fundamental que cosas tan elementales como lavar bien las manos, adquirir hábitos higiénicos o afianzarlos, retoman importancia en estos momentos de crisis. Nosotros somos dos organizaciones que nos unimos hoy para apoyar y desarrollar esta actividad. La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, una organización que en Colombia cumple funciones de capacitación, formación y entrenamiento en las áreas de la ingeniería sanitaria ambiental, con el ánimo de ser mucho más útiles a nuestra sociedad, y la empresa Green Colombia, que es una empresa que hemos fundado hace 8 años con el fin de desarrollar todas estas prácticas y alternativas del compostaje a nivel de residencias, a nivel de establecimientos, municipios, empresas. La generación de residuos entonces es el problema hoy, o uno de los problemas que aqueja al mundo. Al año 2016 se estima por el Banco Mundial que se están generando más de 2.000 millones de toneladas de residuos por año. Al año 2046 se pueden estar generando más de 3.000 millones de toneladas de residuos por año. En Colombia estamos hoy generando 12 millones de toneladas de residuos por año.
Esto equivale a decir diariamente 34.000 toneladas de residuos. La gran característica de estos residuos que hoy generamos en Colombia, en América Latina y en lo que se puede llamar países de tercer mundo es que tienen contenidos altamente orgánicos, 55 hasta un 60% de los residuos que generamos diariamente son orgánicos y orgánicos biodegradables, o sea, transformables por bacterias, y esa es la gran oportunidad o la gran, digamos, el gran cambio que debemos generar en el manejo de este tipo de residuos en todo el mundo y en Colombia. Esto es una caracterización de los residuos de Medellín que nos muestra claramente que el 55-60% y especialmente de los de carácter residencial son residuos orgánicos biodegradables. Eso lo vamos a ver, digamos, posteriormente, qué es un residuo biodegradable. Algunas de las razones que nos llevan, digamos, a que debemos compostar nuestros residuos orgánicos tiene que ver que la práctica más difundida en el mundo es el relleno sanitario como un sitio donde se llevan a disponer casi todos los residuos. El relleno sanitario es una obra, un proyecto de ingeniería que se diseña y se opera bajo parámetros que permiten, digamos, controles de no generación de olores, no generación de moscas vectores, no generación de lixiviados. El gran problema es que nuestros rellenos sanitarios en nuestros países o en países como Colombia normalmente no está ocurriendo lo que debiera ser en términos de ingeniería. Normalmente cuando hay problemas de diseño, de construcción, de operación en un relleno sanitario, entonces tenemos unos problemas típicos que se concentran básicamente en vectores, y los vectores como las moscas, los roedores, transmiten enfermedades. Esa es una de las importancias entonces de no tener vectores en los rellenos sanitarios. Los malos olores pues generan molestias a los ciudadanos, desvalorizan los predios. El gas metano, que es el gas de efecto invernadero, 25 veces más potente en términos de daño a la atmósfera que el CO2, y los lixiviados que contaminan aguas subterráneas, aguas de quebradas, aguas de ríos, de cuerpos de agua en general. Entonces es uno de los problemas que estaríamos evitando cuando aprovechamos, cuando separamos los residuos orgánicos y los llevamos a alternativas de aprovechamiento como son el compostaje. Para hablar concretamente de vectores, la mosca doméstica, que es tan común, digamos, en todos los ambientes del mundo, pues es uno de los vectores que más se propaga en un ambiente donde hay residuos orgánicos mal colocados, mal dispuestos y en un relleno sanitario mal operado. Una mosca puede en un mes pues, producir hasta 2.000 nuevos huevos, 2.000 hijas, 2.000 moscas nuevas, y por eso es que se prolifera y se reproduce tan rápidamente. La mosca doméstica tiene una importancia sanitaria en la salud pública porque es transmisora, digámoslo así, de algunas enfermedades como son el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la shigelosis, salmonelosis, tracoma. Estos son pues algunas de las características de riesgo, digamos, infectocontagioso que tiene la mosca doméstica, y por eso es un vector que se debe controlar, y más que controlar es evitarlo. Y se evita fundamentalmente cuando hacemos un manejo, una gestión adecuada de los residuos orgánicos. Un residuo, por definición, que es aprovechable, es aquel que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna utilidad para quien lo desecha, lo coloca fuera de su residencia normalmente, alguien lo toma o decide que no lo va a colocar como basura, como desecho, y va a decidir entonces que va a hacer un aprovechamiento. Cuando usted decide, porque sabe cómo aprovecharlo, entonces sacarle valor, se puede decir que es un residuo aprovechable. En este caso, los residuos orgánicos que normalmente están catalogados o tenemos en la mente que es un residuo que no tiene valor, vamos a ver que él sí tiene demasiado valor cuando a través de prácticas o técnicas como el compostaje, bajo condiciones adecuadas, logramos obtener un producto bastante útil como es el compost. La separación en la fuente es la primera actividad que tenemos hoy que desarrollar en casa de nuestros residuos que estamos generando,
o en las instituciones donde estemos en este momento trabajando, las que están pudiendo trabajar. Entonces, separar los residuos es la primera actividad y la más sencilla. En el caso de los residuos orgánicos, concretamente, lo que debemos hacer es colocarlos en un recipiente con tapa, ¿cierto? La identificación, digamos, que ha adoptado Colombia y muchos países en el mundo es el color verde. Ayuda mucho que el recipiente que tengamos en casa, además de la tapa, esté completamente o claramente marcado, ¿cierto? Eso es como lo primero que hay que hacer. Los residuos orgánicos entonces en recipiente verde. Los residuos aprovechables o reciclables son los que hasta el año pasado estaban clasificados en recipiente azul y por eso lo estamos mostrando. Hoy el Ministerio de Ambiente ha dicho que debe ser blanco. Bueno, eso es secundario en este momento, pero tener un recipiente, algo que identifique lo que podemos llevar como reciclaje para entregarlo a los recicladores o a las empresas de aprovechamiento. Algo que se está haciendo hoy en Colombia y en algunos países de América Latina con mucho éxito es la actividad que ha promovido y desarrollado Fundación Llena una botella de amor. Esto hoy lo podemos hacer en nuestras residencias. Todos los materiales que son plásticos flexibles son prácticamente colocables dentro de una botella como de cualquier refresco. En PET es uno de los materiales más usados, y llevarlos materiales hasta como un cepillo de dientes se puede ser colocado. Lo que tenemos que utilizar o debemos utilizar básicamente es una pequeña varilla, una pequeña vara de madera que nos permita colocarlos dentro de el recipiente. Miremos cómo se logra fácilmente. Es una operación prácticamente que se desarrolla en segundos. Y de esa manera, pues hoy se está promoviendo una actividad que permite entonces la fabricación de la madera plástica. La Fundación tiene unos estándares de que con 5 toneladas es posible construir una vivienda de aproximadamente 40 metros cuadrados, útil para toda nuestra población. Esas son prácticas entonces que es posible hacer dentro de la actividad de separación en la fuente. Vamos aquí a devolvernos un poco. ¿Por qué compostar los residuos orgánicos? Hay demasiadas razones. Miremos algunas. La principal hoy es por temas de salud pública. Protegemos recursos naturales, transformamos un residuo orgánico en un producto útil como es el compost, un abono utilizable para cultivos y huertos. Generas un ahorro económico y evitamos en los rellenos sanitarios impactos por olores, vectores y gases de efecto invernadero. Es una práctica universal al alcance de toda condición social y grupos, digamos, humanos. Es una de las mejores alternativas, indudablemente, hoy que tiene el mundo para manejar y gestionar los residuos orgánicos. El compost, ya vamos a mirar, tiene demasiadas virtudes como material útil en la agricultura, tanto a nivel de agricultura extensiva, productiva, como agricultura urbana, y por eso es que se convierte hoy en una gran opción dentro de la seguridad alimentaria. Algunos estándares hablan de que hoy es posible en agricultura urbana hasta solventar en un 10-15% el consumo de las poblaciones que se concentran en nuestras ciudades. Es muy importante en este momento hacer esta afirmación con fundamento técnico. Todos los residuos orgánicos biodegradables de origen residencial, de origen comercial, de origen industrial, institucional, son potencialmente compostables, ¿cierto? La excepción, digamos, a esta afirmación es los residuos peligrosos. Pueden haber, obviamente, hay residuos orgánicos biodegradables que tienen condición de peligrosidad. Los que más podemos entender con mayor facilidad son los de origen hospitalario. Estos por el origen de donde vienen
deben tener una ruta claramente definida hoy a nivel de prácticamente todo el mundo y se llevan o a desactivación o a incineración como las prácticas más universalmente difundidas y desarrolladas. Entonces, todos los residuos orgánicos biodegradables, salvo especialmente los de origen peligroso, son y pueden ser aprovechables a través del compostaje. Podemos decir que sin excepción, todos los residuos de origen alimenticio, lo que se denominan residuos no preparados. Los residuos no preparados son todos los excedentes, digamos, que utilizamos en la preparación de un jugo, de una ensalada, que son residuos que no han tenido procesos de cocción, se denominan no preparados y prácticamente todos pueden ser compostados, ¿cierto? La indicación hoy universal es que debemos evitar que los alimentos se dañen porque hemos comprado más de lo necesario. Se estima hoy, vamos a mirar, que en Colombia se pierden en toda la cadena alimenticia más del 30% de los productos o de los alimentos que estamos produciendo, que estamos generando. La otra condición de residuos es lo que se llaman residuos preparados, es lo que conocimos como las sobras, lavasas en algunos departamentos, aguamasas también le decimos acá en los departamentos, digamos, de andinos y del eje cafetero, y en general todos, y en el caso de las sopas, lo fundamental que hay que hacer es retirarles el agua, y esto lo hago básicamente con un colador. Dejo la parte sólida y el agua queda por fuera del proceso de compostaje. De tal manera que todos los residuos de origen alimenticio, repito, sin preparar o preparados, son objetos, son posibles de llevar a compostaje. Esto es muy importante como para quitar uno de los mitos. Cuando preguntan que si los residuos, por ejemplo, de cárnicos son o no compostables, son compostables claramente, ¿cierto? Además son hasta ciertamente indispensables porque son de los que contienen más proteínas, más nitrógeno, y ya vamos a ver que el nitrógeno es una necesidad como componente químico dentro del proceso de compostaje. Muy importante entonces almacenar y separar nuestros residuos, separarlos y almacenarlos en recipientes con tapa. El compostaje es una práctica útil no solamente en la ciudad, sino también en el campo. En el tema de la ciudad, pues hay muchos orígenes o muchos tipos de residuos orgánicos que muchas veces no los vemos. Miremos algunos ejemplos, estamos en las plazas de mercado, tenemos los residuos de cortes de césped y podas, los residuos de madera, los residuos de la actividad constructiva, pues como residuos de madera. Todos son materiales que tienen el potencial de ser compostables. Decía ahora que hoy se pierden, según estudios de Planeación Nacional, más del 30% de los residuos en toda la cadena alimenticia, y la cadena alimenticia desde que estamos produciendo, desde que se transporta, cuando se transporta, y obviamente en el caso del que estamos hablando hoy, este es el momento en que los tenemos almacenados para consumirlos. Hemos comprado en excedente, hemos comprado en demasía y se nos pueden estar dañando. Cuando ellos se dañan, pues ya no hay posibilidades de usarlos, reutilizarlos para animales, entonces lo que toca es compostarlos. En el caso de los residuos en el campo, tenemos básicamente residuos que son de origen agroindustrial, residuos post cosecha se denomina, y todos los estiércoles, digamos, de animales, sean cultivos, sean industria avícola, industria porcícola, industria lechera. Todos los estiércoles, prácticamente sin excepción, son aprovechables a través del compostaje y son un magnífico ingrediente cuando estamos hablando de compostaje industrial. Algunas de las cosas que vemos en las ciudades son los residuos de plazas de mercado. Hoy las plazas de mercado están trabajando para proveer alimentos a todos los ciudadanos, y una manera entonces que pueden estar haciendo, manejando los residuos en las plazas es separándolos
y obviamente llevándolos a procesos de compostaje como vamos a mirar. Una de las estrategias que tenemos hoy para manejar los residuos orgánicos en escala es, en el caso ya que nos ocupa, es hacer el compostaje en pequeña escala, y es la segunda estrategia que se propone a nivel, digamos, de países como Estados Unidos y Europa, y por eso en Colombia no dudamos en decir que el compostaje en el sitio, en la casa, en el barrio, digamos, si fuera posible también, es una gran alternativa para manejar este 55-60% de los residuos. Miremos entonces ya muy concretamente cuáles son las alternativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos. La primera es el compostaje, la lombricultura, las pacas digestoras, la biodigestión, la pirólisis, la combustión, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de compostaje. También es posible una combinación de las anteriores. Entonces, vamos a hablar de compostaje, que es la motivación de este taller. El compostaje es un proceso bioquímico, bioxidativo, se llama técnicamente, y lo que ocurre es un proceso de descomposición de los residuos orgánicos biodegradables por la acción de microorganismos, bacterias y hongos principalmente, en condiciones aeróbicas, se dice técnicamente, pero para traducirlo es que haya siempre presencia de oxígeno. Esta es una condición fundamental, indispensable, y por definición es lo que diferencia el compostaje de otras alternativas técnicas de aprovechamiento. Esa biodegradación se hace entonces por microorganismos, bacterias, hongos, y ya en otras etapas superiores por artrópodos y enzimas. El compostaje entonces, mirado acá en esta gráfica, nos permite entender claramente qué es lo que pasa. Cuando tenemos un residuo orgánico de alimentos, es un residuo inestable. Si lo dejamos ahí expuesto al aire libre, en condiciones normales, ese residuo va a generar olores, genera lixiviados y se convierte en un riesgo sanitario. En el proceso de compostaje lo que hacemos es transformar a través de técnicas y condiciones controladas esos residuos inestables, le damos condiciones técnicas de relaciones carbono-nitrógeno que ya vamos a explicar, temperatura, textura y aireación, y él a través de ese proceso prácticamente natural, en condiciones controladas, lo que genera es calor, vapor de agua y CO2. Lo que se obtiene entonces del proceso es un material orgánico estable, que ya no tiene riesgo sanitario, es un material que tiene valor, alto potencial de uso, y lo otro que se genera entonces son un material que tiene cierta humedad y por tanto tiene agua y tiene una población bacteriana, microorganismos benéficos. El compost entonces, por decirlo de alguna manera, es un material que tiene vida y es también una gran diferencia frente a cualquier otro tipo de abono químico o abono orgánico. Miremos las etapas del proceso de compostaje. Hay 5 etapas bien definidas en el proceso de compostaje. En la primera, y donde vamos a hacer nuestro mayor énfasis hoy, es cómo preparar los residuos para que el proceso de compostaje se desarrolle bien. La preparación entonces es, sin lugar a dudas, la condición indispensable, el inicio en el cual debemos tener más cuidado para que lo que viene a continuación, que es un proceso prácticamente que lo hace la naturaleza, se desarrolle bien. En la preparación lo que logramos es entonces dar la condición adecuada de humedad, una relación controlada de carbono sobre nitrógeno. Ya vamos a ver qué es carbono, qué es nitrógeno, dónde está contenido esa sustancia química, el carbono y el nitrógeno, pero es fundamental entonces entender que yo no puedo colocar los residuos tal como los genero directamente en mi compostador. Yo tengo que hacer una preparación, tengo que darles condiciones para poder que el proceso se desenvuelva. Y hago énfasis en esto porque
muchos manuales, mucha publicidad que circula en internet, en las redes, no indican claramente que yo tengo obligatoriamente que preparar el residuo para poder que el proceso de compostaje sea exitoso. Las etapas que siguen, por definición, es una etapa que se llama mesófila. Después de que yo he mezclado convenientemente, preparado mi residuo, lo llevo a mi compostador. Ya vamos a ver también qué condición debe cumplir nuestro compostador. Entonces viene un crecimiento rápido de la temperatura. En 48 horas pasa nuestro residuo dentro del compostador de 23, 24 grados, la temperatura ambiente pasa a 40, 48 grados en 48 horas. Es una condición la cual yo examino normalmente a través de un termómetro. También vamos a mirar qué tipo de termómetro y nos posibilita que entender que nuestro proceso de compostaje ha iniciado exitosamente. Es la fase mesófila. No importa el nombre, lo importante que ustedes tienen que recordar es que sube rápidamente la temperatura en 48, 72 horas. Es la mejor indicación. Obviamente tengo que tener cierta cantidad de residuos que permitan que ese proceso o esa condición técnica suceda, ¿cierto? Si yo tengo solamente un kilito de residuos colocado en mi compostador, eso no va a pasar. Requiero tener cierta cantidad de residuos en el compostador para ver este proceso. La fase termófila, que es muy importante. Cuando el compostador o los residuos alcanzan una temperatura de 55 a 65 grados, es lo que se denomina la fase termófila. Lograr que los residuos dentro del compostador lleguen a esta fase es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que 55 grados se ha estudiado científica, técnicamente, que es la temperatura óptima a la cual mueren casi todos los organismos, microorganismos de carácter patógeno. Por eso el compostaje es una buena práctica, y ya vamos a ver algunas referencias de lo que hoy sucede con el coronavirus, de los beneficios que además tendría el compostaje como una práctica que reduce o reduciría riesgos de contagio por residuos orgánicos en este caso. Entonces la fase termófila es muy importante. Después, en esta fase termófila, los residuos prácticamente se quedan aproximadamente entre 10 a 15 días. Ahí entonces sucede algo bastante espectacular, y es que los residuos prácticamente logran su condición sanitaria, su condición de sanidad, y es muy importante que se logre esta fase porque es lo que me garantiza que el compost va a ser de óptima condición sanitaria. Luego viene el enfriamiento. Sucede entonces en la tercera semana en adelante, comienza a bajar la temperatura hasta unos 35, 30 grados, él no enfría totalmente, y para eso, para que enfríe totalmente, aún los residuos compostados en mi compostador debo llevarlos a la etapa de maduración. En la etapa de maduración, que viene a iniciarse en promedio a los 30 días, cuando retiro el compost o el residuo ya estabilizado, ya compostado, lo llevo a maduración. En la etapa de maduración, que en el caso de una residencia puede ser de 15 días a 30 días, yo logro que la temperatura baje ya a temperatura ambiente, 22, 24 grados, y el compost está más seco. Él sale un poco húmedo normalmente del compostador en maduración, mediante oreo, que ya vamos a mirar cómo se logra hacer. Se logra entonces una condición bastante buena. Se llama etapa de maduración, dura en promedio 30 días para condiciones de residencia. A nivel industrial son 60 días como mínimo cuando estamos haciendo producción de compost a gran escala. Esto se ve más claramente en esta gráfica de lo que sucede. Tenemos el residuo a condición ambiente para iniciar, sube rápidamente a 40-45 grados a las 48-72 horas, y luego sube a la fase termófila, donde hay una actividad muy fuerte de hongos y actinomicetos. La temperatura que se logra en un buen sistema de compostaje puede estar entre 60 y 65 grados, no debe exceder, digamos, por recomendaciones técnicas, porque ya temperaturas muy altas pueden hasta matar
la población benéfica, pero esta es la fase termófila. Y luego viene la etapa de enfriamiento y posteriormente entonces a partir de los 30 días la etapa de maduración. ¿Por qué es importante la temperatura? La temperatura es importante que se logre en el sistema de compostaje y eso ocurre, ya vamos a ver, cuando yo cumplo ciertas condiciones. Yo logro entonces temperaturas de 55 grados o más y es un requisito técnico porque está demostrado que todo este tipo de enfermedades mueren a 55 grados o más, ¿correcto? Eso es la condición. Entonces, enfermedades como organismos como la salmonella, la shigella, Escherichia coli, la tenia, la brucela, micrococos, estreptococos mueren a 55 grados y son bacterias, microorganismos que normalmente transmiten enfermedades que se llaman infectocontagiosas. Afortunadamente hoy en el mundo pues este es un factor de riesgo que cada vez se controla de una mejor manera. En el efecto, en el caso del coronavirus, estaba consultando en la página de la Organización Mundial de la Salud y se tiene entonces que este virus se dice que soporta altas temperaturas superiores a la del cuerpo humano porque han surgido pues bastantes mitos como que tomar agua caliente puede ser suficiente para controlar el virus. Eso está completamente aclarado, eso no sucede por estas condiciones y indican, estaba buscando muchos autores y ninguno se atreve a dar valores ciertos o fijos sobre cuál es la temperatura óptima a la que puede morir un virus, porque un virus está demostrado en condiciones especiales puede resistir hasta las temperaturas de desinfectantes fuertes como ocurre en las infecciones intrahospitalarias. Entonces, hoy se dice que a temperaturas superiores a 56 grados expuestos durante 30 minutos al menos hay un buen, digamos, margen de seguridad de que el coronavirus o el virus de esta enfermedad muere. También se habla de que temperaturas mayores a 65 grados durante 10 minutos son un rango adecuado para pensar que hay control del virus por factores de temperatura. Los residuos que hemos llamado biodegradables o que son transformables, que son asimilables por bacterias, hongos, en condiciones óptimas, en condiciones controladas, son, digamos, aquellos que son rápidamente biodegradables como las azúcares, las proteínas y las grasas, y los que son lentamente biodegradables como es el caso de la celulosa, la madera o la lignina, que normalmente está dentro de la madera o muy comúnmente está, muy identificado está dentro de la cascarilla de arroz, para hablar pues como ya de algunos ejemplos. Estas son las 5 características que tenemos que tener muy claras para lograr un proceso de compostaje exitoso. 1. Conocer nuestros residuos. 2. El residuo dentro del compostador tiene que garantizar condiciones permanentes de oxígeno dentro de la masa de residuos, mínimo un 5%, el mínimo escaso sería un 10%, recuerden que el oxígeno está en un 21% en la atmósfera, entonces dentro del sistema de compostaje debe estar al menos dentro de un rango del 10-15%. La humedad debe ser controlada, un residuo muy húmedo no te va a compostar. La humedad, ya vamos a ver, debe estar entre un 55 a 65%. Vamos a explicarle cómo puedo medir eso de manera práctica en casa. La relación carbono-nitrógeno adecuada debe estar entre 25 y 35. Y también vamos a explicarle cómo, sin tener un laboratorio, pues yo puedo, digamos, con algunas indicaciones, saber cuál es la relación carbono-nitrógeno adecuada con reglas prácticas para lograr que esté 25-35 y permitir que mi proceso de compostaje sea exitoso. Y por último, la textura, que es el tamaño de los residuos que deben tener estos dentro del sistema para poder que se desenvuelvan. Sobre la textura también es importante de una vez decirlo que yo no tengo que ponerme, en el caso de los residuos domésticos, ponerme a picarlos para poder que el proceso de compostaje sea exitoso.
no se requiere. Lo hemos hecho durante más de 10 años y demostramos que tamaños de 5 a 10 centímetros de residuos orgánicos bien mezclados con aireación dada, vamos a ver que compostan perfectamente bien. Hemos entonces recomendado que no se utilice el molido, el picado, porque es una actividad que a nivel industrial es muy exigente, sobre todo cuando hablamos de residuos orgánicos, hay que aclarar, es muy exigente, costosa y requiere equipos especializados que se deterioran con bastante facilidad y por eso entonces es posible hacerlo. En el caso de la aireación, lo que se mira aquí en este esquema es que el aire debe circular de alguna manera libre a través de las partículas de los residuos para poder que las bacterias que están adheridas al residuo puedan tener, digamos, condición de oxigenación suficiente para respirar y lograr hacer la acción bacteriana de bioxidación sobre el residuo del que está obteniendo su alimento, su energía. Las formas de airear un residuo, lograr que aireen son, digamos, básicamente tres, ¿cierto? Esta es la práctica, digamos, más antigua. Hoy ya eso no lo recomendamos, no hay necesidad. Si hacemos lo que vamos a explicarles, es un volteo manual bastante exigente, muy cansativo, muy estresante y obviamente ineficiente desde el punto de vista económico, también estresante para el trabajador, y así sea que le estemos pagando, pues es una condición que yo me la puedo evitar o la podemos evitar cuando estamos haciéndolo con una condición de aireación convectiva, como lo voy a explicar. Esta es la aireación pasiva convectiva, ¿cierto? Normalmente se logra en este tipo de condición una pila colocando tubos, pero lo que vamos a explicar aquí es cómo en un compostador bien hecho, ya sea en casa o comprado en el mercado, es posible entonces mediante aireación pasiva, convectiva, efecto chimenea, lograr entonces que el oxígeno, el aire esté presente siempre dentro de la masa de residuos. Ya vamos a mirar entonces esto con mayor detalle. La aireación forzada es aquella que yo suministro por medio de un ventilador de alta presión para que el aire circule dentro de la pila. Se utiliza a nivel industrial principalmente o semi-industrial. Y la aireación mecanizada es una que se logra con este tipo de opciones, una máquina movida por tractor, una máquina volteadora. Hay otras técnicas de volteo mecanizado más costosas, más exigentes. Los aparatos que utilizamos normalmente, también vamos a mirar el detalle aquí enseguida con la medición de temperatura, es un termómetro. El termómetro debe cumplir ciertas condiciones. Hay termómetros, digamos, de varias condiciones y posibilidades. Este es un termómetro bastante sencillo, es un termómetro que se consigue en el mercado, se utiliza para alimentos, tiene un costo medio de 20.000 pesos, ¿cierto? Y me permite entonces, a través de lectura digital, tiene un espárrago de 15 centímetros solamente, pero es útil, digamos, para mantener o controlar mi sistema de compostaje en casa, ¿correcto? Esta pues es un tipo de termómetro. Vamos a mirar otro tipo de termómetro entonces, y de una vez miramos el efecto de la temperatura dentro del sistema. Sígame con la cámara para que miremos acá qué ha pasado con este residuo, este proceso de compostaje en las últimas 48 horas cuando lo hemos colocado. Y es un termómetro ya digital, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, voy a sacar el espárrago del residuo, ¿cierto? Permitidme agua, yo enfrío el termómetro, un poquito de agua para que se pueda ver en las cámaras cómo sucede el proceso o qué temperaturas logro, para que no se vaya a pensar que está, digamos, preestablecida la temperatura. Lo que estamos aquí demostrando es que cuando yo tengo un sistema de compostaje suficientemente o bien construido, bien fabricado, la temperatura es algo que sucede en el sistema de una manera bastante eficiente. Y miremos entonces, aquí he bajado la temperatura del termómetro a 27 grados. Vamos a mirar entonces, lo voy a introducir dentro de la
masa de residuos que está en este compostador. Este residuo lleva 48 horas y miremos entonces el efecto del proceso que está ocurriendo, el proceso bioxidativo, y miren entonces cómo sube la temperatura, que es entonces una de las indicaciones más prácticas, más fáciles también hay que decirlo, de medir el éxito del proceso de compostaje. Esto se usa hasta en sensores remotos y ya nosotros lo estamos haciendo con desarrollos, digamos aquí, de nuestra ingeniería, con ingenieros sanitarios, gente formada acá en Colombia, en Medellín, y prontamente pues lo estaremos dando a conocer a través de otro tipo de talleres de cómo el control remoto, el internet, digámoslo así, de las cosas aplicado al proceso de compostaje ya es una posibilidad real, digamos, en Colombia, y que estaremos entonces presentándoles en charlas, en talleres próximos de lo que logramos hacer a través de Acodal y las empresas aliadas. Miren entonces que ya el termómetro ha logrado 42 grados y él ahí registra, y para continuar entonces ya estamos cerca de los 45 grados, 46, 47, que es lo que yo les estaba mostrando en la gráfica. Vamos a volver entonces a la continuación de la charla del taller, y ya hemos visto entonces cuál es el efecto del proceso de compostaje por convección cuando el sistema está bien concebido. La humedad es un factor que debe controlarse también dentro del manejo de los residuos. La humedad debe estar entre un 55 y 65%. Para controlar la humedad, yo lo que hago normalmente en casa es la prueba de puño. Cojo los residuos, los exprimo con la fuerza que me dé la mano y no debe salir agua, ¿cierto? Cuando hay agua chorreando, cuando yo exprimo el residuo, entonces está muy húmedo, ¿cierto? Yo debo hacer la operación varias veces, mezclándole, ya vamos a explicarlo cómo, materiales secos, hasta que el residuo, digamos, prácticamente deje de gotear, y muy importante también que la mano o el guante no me esté quedando húmedo. Aquí está entonces señalado, la humedad óptima es de 55 al 65% y es el contenido de agua dentro de la masa de residuos. Los residuos orgánicos que tenemos y generamos en Colombia y en América Latina son muy húmedos, normalmente vienen con humedades del orden 75 al 80%, y por eso es indispensable que el residuo sea mezclado con otro residuo seco, que llama así, qué tipo de materiales, para poder lograr la condición óptima. Perdón. La relación carbono-nitrógeno es dos elementos químicos, el carbono C en la tabla periódica, el nitrógeno N en la tabla periódica, deben estar en una relación. Cuando yo divido C sobre N me debe dar entre 25 y 35. Esto se mide en laboratorio, ¿cierto? Base seca, es lo que se da en partes por millón, no en porcentaje, y por eso es un número que no tiene dimensiones. ¿Dónde está el carbono? El carbono normalmente, y en las indicaciones prácticas, es que están los residuos secos, ¿cierto? Pero más que residuos secos, para no confundir, son este tipo de residuos, ¿cierto? Fíjense que yo lo que voy a hacer es juntar dos tipos de residuos, digamos, residuos con contenidos en carbono, secos, me controlan ese carbono, y residuos húmedos con contenidos proteínicos, controlo la humedad, y tienen estos otros residuos ricos en nitrógeno, son los que me posibilitan en la naturaleza o en mi condición cotidiana tener una condición controlable. Residuos secos, viruta, acerrín, pasto seco, cascarilla de arroz, cisco de café, borra de café, y uno que abunda bastante, que es la hojarasca. Ya vamos a mirar también qué debo hacer yo con la hojarasca cuando en estas condiciones hoy debemos y podemos hacer compostaje. Y el nitrógeno está en los residuos verdes, ¿cierto? En general todas las hortalizas verdes son ricas en nitrógeno. Los residuos cárnicos, todo tipo de cárnicos, tanto de mar como de origen de res, son residuos que tienen bastante nitrógeno a través del contenido proteínico.
todos los estiércoles de animales, especialmente cuando ellos son, digamos, cuidados o alimentados con cuidos o alimentos pues procesados. Entonces son ricos también en nitrógeno. El rumen de los mataderos, los frigoríficos, son también materiales que tienen bastante riqueza en nitrógeno. Estos dos grupos de residuos son los que normalmente yo mezclo, por decirlo así, o preparo, con los cuales preparo la mezcla, y son lo que yo hago siempre antes de llevarlo a nivel de pequeña escala o a nivel semi-industrial o industrial, para poder que el proceso de compostaje sea exitoso. La relación, repito, estudiada técnica, científicamente, es de 25 a 30. Vamos a mirar entonces en esta parte ya cómo hacer nuestro proceso de compostaje de una manera práctica. La explicación, entonces, paso a paso es la siguiente. Primero, la separación. Separo todos mis residuos orgánicos en casa, en la fuente, en recipientes que permanezcan con tapa. Ya lo hemos indicado, qué tipo de recipiente, que mantengan tapa y que estén obviamente bien marcados, ¿cierto? Ahí están entonces los residuos orgánicos, como un ejemplo pues de lo que se ha separado en estos días, en estos 2 días. Para lograr la condición de carbono nitrógeno igual a 25 a 35 y humedades en el tipo de residuos domésticos, repito, residuos domésticos, las proporciones que hemos logrado calibrar o estandarizar cuando yo no tengo un laboratorio son 3 partes en volumen, o sea, 3 canequitas que yo conozca el volumen. Esta es una caneca de 5 galones, ¿cierto? Yo puedo tener cualquier tipo de recipiente, pero que yo mantenga siempre la proporción y utilizar el mismo recipiente. 3 volúmenes, medidos en volúmenes de residuos orgánicos, que he separado la fuente, y lo mezclo, le voy a adicionar, y vamos a ver qué tipo de materiales, una parte, un volumen del residuo seco. Este residuo seco tiene esa condición de estar seco y además ser rico en carbono. Los residuos orgánicos, digamos de origen alimenticio de una residencia, normalmente tienen un buen contenido de nitrógeno. Por eso, cuando yo agrego un material carbonáceo como la viruta o el acerrín, logro con esta fórmula práctica tener una condición de relación carbono sobre nitrógeno igual a aproximadamente 25 o 35, que es el número entonces que técnicamente se ha demostrado funciona. Este residuo, que también lo vamos a mirar, lo vamos a hacer un paso a paso, lo mezclo como si estuviera mezclando los ingredientes de una torta, tan homogéneo como sea posible. Aquí está, digamos, una medianita escala, yo lo hago en mi casa de una forma más fácil, en un balde, en un recipiente, ¿cierto? Con un palustre, que también ya vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se carga ese residuo a mi sistema de compostaje? Si yo tengo mi compostador, voy a traer un compostador acá a la imagen, un compostador, digamos, que se puede construir. Ya vamos a mirar cómo se construye también en un paso a paso. Entonces, en este compostador, ya lo vamos a hacer en la práctica, coloco en el fondo, coloco una pequeña capa de viruta, ya lo vamos a hacer también, que me sirva para 2 propósitos. Uno, evitar que el sistema de aireación inferior que tenga mi compostador no se tape. Y lo segundo es controlar alguna eventualidad de formación de lixiviado, porque mi residuo me quedó muy húmedo. Entonces, como yo no quiero ensuciar el piso, no quiero tener algo desagradable en casa, entonces yo evito con una pequeña capa de viruta en el fondo. Si no tengo viruta, puedo utilizar pasto, pero lo mejor es viruta porque absorbe. Y le coloco una capa de 3-4 centímetros en el fondo. Luego voy entonces a vaciar, a cargar con los residuos que he mezclado previamente en proporción 3 a 1,
y lo voy a vaciar dentro del compostador. Después de que he vaciado, yo los residuos con la palita, con el paluste, los riego para que me quede homogéneo y luego los cubro con una pequeña capa de 2 centímetros, puede ser viruta, también puede ser pasto seco, que yo tenga a la mano para no gastar la viruta, con el fin de hacer un sello térmico, un sello sanitario. Esto es lo que me permite a mí entonces tener una condición controlada, tanto desde el punto de vista térmico como desde el punto de vista de control de contacto de posibles moscas con el residuo fresco que tenga dentro del compostador. Voy cargando y voy llenando mi sistema. Cuando el residuo de la parte inferior ha cumplido 30 días, yo lo examino, lo puedo estar mirando, él adquiere un color oscuro, marrón oscuro, y yo veo que ya no hay material fresco. Yo estoy entonces demostrado que a 25, 30 días en promedio, el residuo que he colocado en el fondo, el primero que coloqué, ya está listo para cosechar. Yo lo retiro del compostador con el uso de pala y lo coloco, en el caso pues, de una residencia, en una canasta tipo legumbrera y lo voy a llevar a lo que se llama el proceso de maduración. En la maduración lo que logro es que el material, el residuo ya compostado, entonces se seque y baje la temperatura. Vamos a mirar entonces algunas condiciones. Yo voy primero a pasar todas las diapositivas y luego vamos a hacer todo el repaso entonces paso a paso de manera práctica. Son las 8:55, en la práctica nos vamos a demorar entonces 1 hora para cumplir el objeto de este taller, que es un desarrollo de 2 horas en promedio. ¿Cómo hacer nuestro propio compostador? Que es uno de los objetivos de este taller. Algunos principios que tenemos o debemos cumplir. Primero, el volumen mínimo del sistema debe ser de 80 a 100 litros, que es lo que hemos calibrado, digamos, para lograr que la temperatura suba a los 55 grados. Compostadores más pequeños, la temperatura sube, pero compostadores más pequeños la temperatura sube, pero no te va a llegar a los 55 grados. Eso lo hemos calibrado suficientemente y por eso lo podemos afirmar hoy de manera pues, categórica. El material de construcción no debe ser un material corrosivo, ya hemos dicho, idealmente debe ser material plástico, ¿cierto? Es que depende del internet. El diseño debe garantizar aireación convectiva, efecto chimenea, es decir, la condición térmica que logro al interior del compostador a través del calentamiento que origina el proceso bioxidativo, me jala, me succiona aire de la parte exterior y es la manera entonces como yo logro que el oxígeno esté siempre presente dentro de la masa de residuos. Siempre debe tener tapa, siempre debe haber tapa o colocar entonces lo que hemos llamado nosotros el sello sanitario, que es la condición para que la mosca no esté, digamos, depositándose, parándose sobre algún residuo fresco que puede quedar expuesto. El sistema debe tener fondo, eso es fundamental. Un compostador sin fondo es altamente improbable que te funcione bien, ¿cierto? ¿Por qué debe tener el fondo? Porque yo en muchas ocasiones necesito mover el sistema de compostaje, ¿cierto? Si no tiene fondo, entonces materialmente no logro hacerlo, ¿cierto? Existen compostadores en el mercado que no tienen fondo, ¿cierto? Son bastante económicos, pero no te funcionan bien, ¿correcto? El fondo entonces, para nosotros, las recomendaciones técnicas para una ciudad, para un municipio a nivel residencial, es que el sistema siempre tenga fondo, ¿cierto? El fondo tiene las dos opciones o tiene las dos condiciones. Una es que me posibilita moverlo. Lo segundo es que para lograr el efecto chimenea, los sistemas deben tener, digamos, aireación inferior, ¿cierto? Si no tengo fondo, entonces es materialmente imposible. Y un elemento práctico es que yo siempre debo estar, para saber si mi proceso va bien,
es que no esté lixiviando, ¿cierto? Cuando yo no tengo fondo, pues el residuo puede estar lixiviando, el compostador puede estar lixiviando y no me voy a dar cuenta porque está en contacto, o si está en el piso sí me doy cuenta, pero si está en un terreno, en el pasto o en la tierra, no voy a percibir si está lixiviando o no. Por eso entonces la importancia del fondo. Debe tener compuerta para cosechar el compost, ¿cierto? Esto es indispensable porque yo no puedo estar vaciando el compostador para sacar, todo el proceso se altera. Entonces es necesario tener compuerta inferior porque yo lo que hago es alimentar por encima, ¿cierto? Y a los 30 días el que está abajo lo voy retirando por la compuerta, ¿cierto? Es una condición de funcionalidad normal, indispensable prácticamente, ¿cierto? Si tengo tapa, evito el ingreso de moscas, ¿cierto? Y también es una condición ya de funcionamiento, también categórico, no negociable, el sistema debe estar bajo techo. ¿Por qué debe estar bajo techo? Por una razón muy simple, como les explicaba ahora. Como la humedad es un factor a controlar dentro del proceso de compostaje, yo no puedo garantizar que el compostador cuando está a la intemperie se moje, ¿cierto? Aún teniendo tapa, ¿cierto? Aún teniendo tapa, pues él tiene sistemas de ventilación donde eventualmente puede ingresar el agua. Después de que se me altera la condición de humedad, que debe estar entre 55 y 65%, mi proceso tiene un alto riesgo de que no funcione bien. Por eso, y razón fundamental, es que los sistemas de compostaje, bajo ninguna condición, deben estar expuestos a la intemperie, ¿cierto? Por esa razón, porque la lluvia puede en cualquier momento, yo no controlo en qué momento va a llover y por eso entonces no puedo dejarlo a la intemperie. Y en el caso de las pilas a nivel industrial, si ustedes miran por internet, en general todos los sistemas tienen algún sistema de cubierta o techo, o tienen una membrana especial impermeable a la lluvia, no son cualquier tipo de membranas, tienen diseño, son normalmente patentadas y me permiten a mí tener esa membrana cubriendo el residuo, transpira, pero no permite que el agua ingrese. Rápidamente entonces la diapositiva, ¿cómo tenemos? Son talleres que hemos hecho tanto en Colombia como por fuera, cómo fabricar un sistema de compostaje. Con una caneca de 80 a 100 litros, pues yo lo que hago básicamente es marcar, ¿cierto? Le marco 4 ejes a través de los cuales me permiten a mí también trazar el sistema de ranurado que hago como está aquí, ¿cierto? Entonces son procesos, digámoslo así, yo trazo un eje, 2 ejes y a través de los ejes ya calculo este sistema de ranuración como una opción práctica de cómo hacerlo. Yo lo hago normalmente con una sierra, ¿cierto? También trazo las líneas del ancho para poder que me quede estético y aquí logro entonces en los 4 ejes de la caneca tener el sistema de ranuración. Yo hago normalmente un sistema de ranurado, 10 ranuras en los 4 cuadrantes para un total de 40 ranuras, ¿cierto? Esa es la condición. La otra entonces es con un taladro perforar el fondo. Es muy importante entonces que cuando yo tengo este tipo de sistema yo lo deba colocar siempre levantado del piso, ¿cierto? Puedo utilizar dos piedras de madera pero que esté levantado del piso. ¿Qué me permite que esté levantado del piso? Uno, saber si el sistema está lixiviando. Pero más importante entonces dentro del funcionamiento es que el aire, por la acción convectiva, efecto chimenea, suba desde la parte inferior hacia la parte de arriba. Ya pues hay más condiciones técnicas como lo que hemos desarrollado nosotros acá, un sistema Venturi para optimizar el sistema de ventilación. Sigamos aquí. Entonces, trazados los ejes, lo que hago yo con una sierra es, con mucho cuidado, esto tiene que ser una persona adulta que maneje herramientas de velocidad para poder hacer ese sistema de ranuración. Por eso es que este tipo de construcción y enseñanza masiva es tan delicado, ¿cierto? Nosotros lo hacemos prácticamente presencial
es muy complicado controlar factores de riesgo en una construcción paso a paso cuando hay herramientas, digamos, de alto cuidado que requieren personal. Esta es otra alternativa de construcción de un sistema de compostaje. Se hace con 4 canastas tipo legumbreras. La canasta normalmente tiene 60 centímetros, tiene 60 centímetros de largo, tiene 40 de ancho y 30 centímetros de alto. Con esa condición, 4 canastas empalmadas, que han sido 3 de ellas perforadas en el fondo, logro tener un compostador de aproximadamente 240 litros. Miremoslo aquí, ¿cierto? Esta es la perforación, también se hace con herramienta de cuidado, en este caso es una caladora con la que yo rompo el fondo, como les mostraba en la anterior diapositiva, rompí el fondo con una caladora. La otra condición entonces para lograrlo es que yo le hago la compuerta, ¿cierto? También con la caladora, para poder tener el sistema de cosecha del compost en la parte inferior, ¿cierto? Yo coloco rodachines, es posible tener un sistema, afortunadamente no tenía el sistema acá, está en Río Negro, pero le coloco rodachines y puedo tener un sistema de compostaje entonces de estas características, un sistema de 240 litros aproximadamente, con ruedas, y luego le instalo su tapa, ¿cierto? ¿Qué tiene esto pues de desventajoso todavía? Que son ranuras bastante grandes, son ranuras de 3-4 milímetros, donde es posible que una mosca o el residuo fresco esté en contacto y por tanto no tiene una condición completamente óptima para controlar la mosca. Son factores de riesgo que yo debo conocer cuando hago un compostador, digamos, de estas características en casa. Este tipo de prácticas la hemos hecho mucho acá en Colombia, en el Valle de la Aburrá concretamente. Hoy pues se puede seguir haciendo, pero ya cuando tenemos otras posibilidades, realmente es más riesgoso, tener condiciones que yo no controlo, porque no puedo estar, digamos, con presencia real en todas las poblaciones que han decidido por esta opción. Son una opción indudablemente, pero repito, requieren control. Y el otro es el sistema que les mostraba, es un compostador fabricado con una caneca, puede ser de 60, 80, 100 litros o de 200 litros, también es una posibilidad, ¿cierto? Siempre con su tapa, colocado en los agujeros, también se trazan los ejes y yo le hago en general unas 15 perforaciones en cada cuadrante para un total de 60 perforaciones con broca de media pulgada. Antes de pasar allí, bueno, aquí quería mostrar, disculpen, casi lo olvido, algo que todo el mundo mantiene en casa, ¿cierto? Todo el mundo tiene en la casa mínimo 2 canastas de estas plásticas que normalmente son de 60 a 70 litros, ¿cierto? Es un poco más pequeño, miren, este compostador tiene 100 litros, esta canasta tiene 60 litros, pero en tiempos de contingencia pues es útil, ¿cierto? Yo puedo lograr temperaturas aquí de 45-50 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué debo hacer con esta canasta de ropa? Prácticamente tiene los sistemas de ventilación listos, ¿correcto? Lo que hago o debo hacer es, ¿cierto? Si hay posibilidad de salir a la ferretería, es colocarle una malla plástica de 1 milímetro de cuadrícula, con el fin de evitar que el residuo se me salga por los agujeros que tiene la canasta de la ropa, ¿de acuerdo? Lo otro que debo hacer es perforarle en el fondo los agujeros, 5 o 6 agujeros de 3/4 de pulgada son suficientes en todo el diámetro, ¿correcto? Esta es una manera muy rápida entonces de lograr hacer un compostador casero. Recuerden, siempre lo voy a colocar siempre encima de un par de listoncitos que me posibiliten ver, primero que se me iré desde arriba hacia abajo, y lo segundo entonces es verificar que no haya riesgo de lixiviado. La tapa obviamente también debe ser cubierta con malla para evitar que la mosca entre. Estos son pues sistemas de compostaje hechos en casa. ¿Por qué nos permite a nosotros hablar hoy de esto como una alternativa? Porque hemos venido trabajando desde hace 10 años que decidimos, digamos, incursionar
en este tema como una gran alternativa para Colombia y para el mundo de cómo manejar y aprovechar los residuos orgánicos. Hoy, a través de toda nuestra experiencia, tenemos más de 2.000 sistemas colocados en todo el mundo. Algunos países como Canadá, México, Panamá, Argentina, Brasil, de a uno, ¿cierto? Recientemente pues se han enviado algunos ya, cerca de 80 sistemas para Paraguay, y tenemos pues bastantes en Colombia, especialmente en la parte andina, muchos en el Valle de la Aburrá y también en Cundinamarca. Hay experiencias exitosas entonces que nos permiten hablar con bastante certeza de compostaje como una opción. Exitosamente hoy hay en sistemas de compostaje de los nuestros en hoteles, desde La Guajira hasta el Valle del Cauca. Comunitarios en residencias y urbanizaciones, tanto urbanizaciones individuales como urbanizaciones de todas las condiciones, estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6, sin distinción, ¿cierto? Funcionando bien cuando se cumplen pues todas las condiciones de operación. Estos son todos pues casos exitosos. Hemos despachado sistemas a corregimientos y lugares del país recónditos, Barrancaminas, en límites con el Brasil, en Guainía, transportados por barco, por lanchas, en Antioquia también en sitios lejanos, en empresas de muchas categorías, empresas textiles, empresas de alimentos, empresas de fabricación de bloques, empresas de seguridad como son de este tipo que tienen mascotas, animales para vigilancia y controlan y manejan hoy los residuos orgánicos, excrementos a través de sistemas de compostaje. Lo hemos hecho a gran escala en La Perla, que es el centro de bienestar animal de la ciudad de Medellín, donde hay más de 1.200 animales, y esta es una operación que se viene haciendo ya hace 6 años. Es una propuesta que nace incluso a través de hoy la subdirectora, la líder de gestión ambiental del área metropolitana. En ese momento era ingeniera encargada de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Y bueno, ya esto hoy en La Perla es parte, digamos, de la condición de operación del Centro de Atención y Bienestar Animal, y se ha venido haciendo, digamos, en otros sitios institucionales de muchas órdenes, la Fuerza Aérea, bomberos, Alcaldía de Medellín, colegios, bastante sistema en el sector educativo, colegios, universidades como la Nacional, Universidad de AFIT, Instituto Tecnológico Metropolitano, Pascual Bravo, otros colegios por fuera de Medellín, en Bogotá, también la Universidad Pontificia Bolivariana en Cali, plazas de mercado en Medellín, en Cali, acabamos de hacer el año pasado un proyecto que está hoy en desarrollo en la plaza de mercado Santa Elena. Ya sistemas de mediano porte en municipios como Urrao, donde hoy tienen un compost certificado, difundido, comercializado todos los cultivadores de frutas y de aguacate. En Río Negro hemos hecho un sistema de 2 toneladas por día. En Farmacielo, que es una empresa dedicada al cultivo de marihuana medicinal, recientemente hemos desarrollado un sistema con altos estándares para compostar todos los excedentes de la cosecha y producción de del cannabis medicinal. Está en funcionamiento y está completamente documentado el proceso. Instituciones educativas pues también bastantes, urbanizaciones, empresas, etcétera. Son todas ellas pues como experiencias que nos permiten hoy que los sistemas de compostaje son una excelente alternativa para aprovechar pues entonces los residuos urbanos. Cali, empresas públicas de Medellín. Vamos a mirar la práctica entonces ya como un contenido sustancial. Son las 9:10, entonces vamos a continuar entonces derecho para poder que a las 10 aproximadamente estemos terminando este taller virtual, con el cual entonces queremos hacer un mínimo aporte desde Acodal, desde nuestra organización El Green,
como algo que pueda servirnos en estos días, en estos tiempos de bastante estrés, pero que exige también altivez, iniciativa y una gran, digamos, actitud de cómo resolver y ayudarle al gobierno, ayudar a los municipios, a los departamentos y a la nación y al mundo, en el mundo entero, de cómo resolver problemas. No es el momento de descargar y llevar más problemas, sino a través de todo el conocimiento aplicado que podamos promover a través de esta técnica de redes, de comunicación virtual, apoyar a los gobiernos para que la condición pues, sanitaria de pandemia hoy en el mundo sea eficazmente controlada, como estamos seguros vamos a lograrlo. Vamos entonces a mirar la parte práctica y con la cámara entonces vamos a seguir el paso a paso para ir haciendo lo que les acabamos de mostrar a nivel de las diapositivas. Lo primero que hay que hacer entonces para operar el sistema es, en todos los casos, vas a apagar, es entonces proteger, ¿cierto? Vamos a utilizar entonces un delantal. Las monogafas que estaban ahí. Aquí está no. Utilizamos delantal, utilizamos el tapabocas, ¿cierto? Ojalá fuera pues de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el uso de guantes, mejor guantes impermeables, y bueno, y el uso de las monogafas, correcto. Vamos a ir mirando aquí el paso a paso. Los materiales de mezcla pues en estas condiciones hoy de estrés y confinamiento pues obviamente se vuelven un limitante para desarrollar el proceso de compostaje. Vamos en orden a mirar algunas opciones de materiales de mezcla. El material de mezcla óptimo demostrado, ¿cierto? Sería una combinación 50-50 de ¿dónde está la serrín? De viruta y acerrín, ¿cierto? Entonces, viruta y acerrín son los dos materiales óptimos para lograr un sistema de compostaje residencial exitoso. Proporciones: 50% en volumen de viruta, 50%. También funciona bien. Una condición de 75% viruta, 25% acerrín. Es, digamos, el que mejor funciona por dos razones. Una, el acerrín tiene una condición bastante óptima para absorber humedad, obviamente aporta carbono, y la viruta me da consistencia, me permite que los residuos queden separados para que el aire transite a través del residuo. Si no tenemos viruta o no tenemos acerrín, una opción que reemplaza la viruta es la hojarasca, ¿cierto? La hojarasca sí la podemos conseguir casi que universalmente y más en tiempos de verano. La hojarasca idealmente debe ser molida, triturada, pues bajo alguna condición, porque ella así solita no me va a trabajar bien, ¿cierto? Yo la puedo resquebrajar, si tuviera un molino pues sería bastante ideal, ¿cierto? Entonces hojarasca es otro material. Este material me reemplaza la viruta y cuando yo lo muelo se queda pareciendo un poco al acerrín, ¿cierto? Entonces son como dos propósitos. El otro material que yo puedo tener disponible, no es muy común en la ciudad, es el cisco de arroz.
perdón, el cisco de café. Esto es cascarilla que queda en el trillado del café, correcto. Alguien lo puede tener, especialmente cuando estoy en un municipio productor de café donde hayan trilladoras del café. Otro material alternativo que se puede tener institucionalmente es la borra del café, ¿cierto? Esta borra de café la traen aquí del edificio de la Gobernación de Antioquia. Nosotros la secamos y luego la llevamos a proceso de compostaje. Cuando yo lo tengo seco, y yo lo puedo secar de varias maneras, ahora no es el momento, pero yo lo puedo colocar en un recipiente donde drene el agua, esa agua la recojo, la utilizo para riego, y así queda la borra de café. Queda con una consistencia parecida al aserrín, ¿cierto? Entonces puede ser un material absorbente y ustedes saben que el café, por su condición y contenidos químicos, es un buen controlador de olor. Borra de café es el que sale de las grecas famosas en Colombia, correcto. El otro material que yo puedo utilizar alternativamente pues es el mismo compost que he tenido, ¿sí? El compost hernido puede ser una opción para reemplazar el aserrín, correcto. Y el compost grueso que me queda del cernido lo puedo utilizar como condición más estructurante, más grueso, correcto. Entonces el compost es otra opción. Tengo ahí entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas. Una que nos faltó aquí es el pasto. El pasto, el césped, es prácticamente universal, ¿cierto? Yo podría tenerlo prácticamente en todas partes, ¿cierto? Normalmente se desecha, normalmente se lleva hasta hoy a relleno sanitario, muchos lo están aprovechando, pero el pasto es una buena opción indudablemente. Entonces, ese es el material de mezcla que yo tengo. Vamos a hacer entonces la mezcla de nuestros residuos acá en este tapete y vamos a medir entonces 3 partes de residuos por 3 partes de material de mezcla. En este caso esta canequita tiene 3 galones aproximadamente, ¿cierto? Voy a tomar los residuos separados en fuente. Voy a medir 3 volúmenes. Pásame el paluso. Yo te lo ayudo a vaciar. No, pues. Yo lo hago mientras tú tienes la canica. Una medición, pues en este caso, del taller, ¿cierto? Normalmente no tengo estas cantidades en casa. 1, 2, 3 aproximadamente. Hay algo que se olvidó decirles, ¿cierto? El residuo en casa no debe permanecer más de ideal 48 horas antes de utilizar. En climas cálidos pues no debe tener más de 24 horas porque él se comienza a descomponer rápidamente. Vamos a medir entonces ahora el material de mezcla. Voy a hacer una composición 50-50 aproximadamente de aserrín viruta.
colocado 3 partes, ahora voy a colocar una parte de material de mezcla. Con el palustre, con la palita, hago una mezcla suficientemente homogénea. Yo puedo utilizar en mi casa, una carretilla, si estoy en una casa de campo. Podría utilizar un balde similar a este para hacer la mezcla, correcto, una caneca similar a esta para hacer la mezcla. Ustedes observan que la condición física del residuo pues fue alterada, modificada convenientemente. ¿Qué es lo que qué logro en esta práctica? Con esta mezcla, que es una mezcla estándar, que obviamente debo estar vigilando en condiciones extremas. Si yo tengo un residuo muy húmedo, pues tendré que adicionar más material seco. Con esta condición he logrado, con esta mezcla, he logrado poner la humedad del orden de 55-65%. Si yo hago la prueba de puño, entonces puedo verificar que no hay salida de agua, correcto. Es una condición entonces que me permite a mí verificar que la mezcla está bien hecha, ¿cierto? Yo no debo dejar materiales plásticos dentro del residuo, ¿cierto? Eso en una casa se logra bastante fácil. Y la otra condición, que ya es una condición de laboratorio, pero que ha sido validada a través de muchos análisis que hemos realizado, con esta mezcla logramos tener una relación carbono-nitrógeno. El carbono ha sido suministrado por la viruta del aserrín y el nitrógeno está aquí, ¿cierto? En este tipo de residuo orgánico, más lo que haya ahí de alimentos cárnicos, ¿de acuerdo? En general, entonces, esta operación me garantiza a mí, luego de una mezcla homogénea, que en casa es bastante sencillo porque es un valor mucho menor, de tener el residuo listo para cargarlo al sistema de compostaje. Voy a echarlo aquí, espérate. Voy a echarlo acá en esta caneca para luego vaciarlo al sistema de compostaje. La viruta del aserrín tiene además una virtud enorme, ¿cierto? Y es que ustedes pueden corroborarlo, controla rápidamente el olor, ¿cierto? Entonces tengo una condición mucho más tranquila, más reposada para realizar la operación. Esta primera actividad relativamente sencilla comienza a transformar un problema en lo que dice la máxima, en una oportunidad. El 55-60% del problema de la generación de residuos en Colombia podemos comenzar a resolverlo, como lo estamos haciendo ya de manera exitosa en muchas partes, como lo he demostrado, de pasar de tener un problema, una tarea más para el Estado, así le estemos pagando, en una gran posibilidad de valoración, de aprovechamiento de un residuo que no era aprovechable o que muchas veces está definido como no aprovechable, y empezamos a darle valor. Empezamos a darle valor a través de la preparación como actividad indispensable. Recuerden, no puedo
No funciona. Coger el residuo, el excedente de alimento, preparado o no preparado, y echarlo sin ninguna preparación al sistema de compostaje. No funciona. No puedo coger el pasto y echarlo al sistema de compostaje. No me funciona. Cuando digo no funciona, no funciona en términos técnicos, en términos científicos, ¿correcto? La naturaleza es tan noble que algo funcionará. Voy a cargar el sistema. He cargado el residuo mezclado, preparado, lo he colocado. Luego lo nivelo con el palustre o una palita. Posteriormente voy a hacer dos cosas. Voy a utilizar hojarasca, que es una gran opción para hacer el sello sanitario, para no gastar mi residuo, ¿cierto? Para no gastar mi viruta. Hojarasca abunda en la naturaleza y abunda en todos los barrios y condiciones de Colombia y de América Latina. Esta hojarasca va a cumplir dos procesos, dos condiciones. Miren, cubrí totalmente el residuo mezclado, no me queda nada expuesto. O sea, si ingresó alguna mosca dentro del compostador, no tiene posibilidades de asentarse, colocar sus patas, volar a otros sitios y llevar contaminación. Sencillísimo. Y lo otro es que esta consistencia suelta permite que el residuo tenga control de temperatura, sello térmico, pero transpira, ¿cierto? El aire está circulando tranquilamente a través de la masa de residuos. Cargué el sistema, cubro, cierro el sistema. A los 30 días, por la parte inferior, el primer residuo que coloqué, voy a cosechar. Aquí pues no se cumple hoy porque este empezó a hacerse apenas hace 48 horas. Pero yo podría entonces comenzar. Ustedes ven, este residuo que lleva 48-72 horas, miren que yo puedo abrir la compuerta, verificar cómo va, y en la parte inferior es por donde yo comenzaría a cosechar a los 30 días. Cuando cosecho mi residuo, vamos a maduración. Córrete, tienes que correr el telón. No, tienes que correr, que es más fácil. Eso. Cuidado, ten cuidado. No, bueno, aquí. Gracias. Llevé mi residuo a maduración. Cuando lo llevo a maduración, también acerca la cámara acá, yo lo coseché, el residuo sale un poco húmedo, sale caliente, entonces debe bajar la temperatura y también bajar la humedad. Puedo utilizar nuevamente hojarasca, enfoca aquí por favor. Funciona como un sello térmico, me controla mosca, me controla olor del residuo que sale a maduración, ¿cierto? Si hubiese olor. El olor del del residuo compostado es un olor vinagroso, muy agradable para nuestros gustos, pero hay gente que no le gusta. La otra posibilidad de hacer sello sanitario, aquí por favor, es con la viruta. Entonces tiene dos condiciones: una pequeña capa de 2-3 centímetros sobre el residuo que coloqué en maduración. Voy a bajar esta canasta. Las canastas, cuando tengo esta técnica, deben estar levantadas del piso. Enfoca aquí por favor. He colocado estas dos tablas mínimamente, hay en este caso una distancia de 2-3 centímetros, que me posibilita también, como él está caliente, hay efecto chimenea,
circula el aire también por todas estas hendiduras, pero también circula de abajo hacia arriba, lo que me va permitiendo terminar de procesar el residuo. Él se estabiliza, baja la temperatura, la relación de carbono-nitrógeno que estaba en 25-35 baja aproximadamente a 15. Es una condición técnica de cómo controlo compostaje a nivel industrial. Este residuo que está aquí ya ha madurado, ¿cierto? Voy a retirar la capa del sello. Pásame un recipiente. Una canequita. Voy a retirar el sello, que puedo utilizar nuevamente. Y ya este residuo que ha sido madurado, voy a cernirlo, ¿cierto? Que es la operación que hago para poder tener el compost útil para mi uso agrícola, para mi huerto. El otro, este mejor o el otro. Aquí hay. Este está bien. Préstame el paluche. Vamos a la operación de cernido. Ya este está maduro. Ustedes dirán, pues también le preguntarán, ¿y este señor de dónde sacó tanto residuo? Se me olvidaba decirles que nosotros tenemos aquí en Santa Lucía, en Medellín, en la Comuna 12, un punto de entrega voluntaria que funciona hace ya cerca de 3 años. Hoy estamos recibiendo en promedio entre 150 a 180 kilos de residuos orgánicos separados en la fuente, que nos traen voluntariamente cerca de 95, 100 familias. Eso es algo que diríamos una demostración de que la población, la ciudadanía sí está dispuesta a separar en la fuente, transportar voluntariamente de barrios vecinos, desde viviendas que están a 10, 15 metros hasta viviendas que están, o gente que vive hasta medio kilómetro, vienen a pie, en bicicleta, en su carro, cuando van para el metro, cuando van a estudiar, durante 24 horas al día, 365 días al año, nos permite entonces lograr una condición bastante y una experiencia bastante maravillosa de lo que es procesos de autogestión en barrios y ciudades. Esto lo estamos demostrando con el Instituto de Desarrollo Urbano de Medellín como una alternativa para barrios de difícil acceso en el caso de las Independencias. Le estamos presentando como ACODAR la opción de que sea esto una opción alternativa para el barrio. Miren entonces lo que hago con el cernido. Una zaranda, además de una buena condición, pues con las debidas posturas para hacer ejercicio. Este es un zarandeo manual. Ahora vamos a ir a la parte posterior acá del centro de aprovechamiento urbano de Airgreen para mostrarles un sistema mecanizado que está en internet, pero que nosotros lo hemos ido perfeccionando como una opción útil para urbanizaciones y pequeños centros poblados, barrios de difícil acceso. Observen acá lo que me queda a mí después de zarandear. Me quedan varias cosas. Uno, las impurezas de plásticos que de pronto eventualmente no han sido correctamente separados, correcto. Y me queda un material grueso que yo puedo utilizar nuevamente en la mezcla. Este material estructurante lo puedo utilizar como material de mezcla. La consistencia entonces
que yo tengo del compost cernido es esta, ¿cierto? Me he quitado el tapabocas. Han pasado 45 días con este residuo. Voy a olerlo. Es lo que ustedes harían. Tenemos los sentidos como instrumentos de medición bajo condiciones controladas, no las de hoy en Colombia ni en el mundo, pero normalmente uno con el tacto sabe si la temperatura está subiendo. Usa sus guantes, se da cuenta si en 24 o 48 horas el compostador va bien. El olor, el olfato. Cuando hay olor, síntoma de que mi proceso tiene problemas. No debe haber olor en el sistema de compostaje. En 16 talleres, 17 con este que hemos hecho desde hace 2 años, todos los asistentes, cerca de 1500 personas, pueden dar fe de que en los sistemas de compostaje nuestros no hay olor. Además de los usuarios que también reportan pues como exitoso su funcionamiento. Y el compost obviamente es este material. El compost tiene entonces demasiadas virtudes, ¿cierto? El compost, pues yo he escrito en la página de Facebook que es el petróleo del futuro. Pues ¿por qué? Porque hoy en Colombia son 12 millones de toneladas por año. Son cerca de 7.5 millones de toneladas por año de residuos orgánicos que podrían ser transformados mediante procesos de compostaje en cerca de 2.5 millones de toneladas por año de compost. Ese compost obviamente es un material rico en nitrógeno, promedios del 1%, fósforo 1%, potasio 1%. En residuos orgánicos hemos hecho más de 200, 150 análisis que dan fe de esta afirmación. Cuando yo mezclo este compost con una enmienda organomineral, que puede ser otro compost procedente de gallineza que tenga más nitrógeno, más fósforo, pues entonces puede elevar su contenido a 2 a 3 miligramos por litro, partes por millón, lo cual le da una condición de abono orgánico según las normas técnicas del ICA. La norma técnica NTC 5167. El compost en estas condiciones de humedad no menos del 30% para que mantenga la vida, es posible entonces aplicarlo en suelos. El doctor Ordóñez en literatura recomienda hasta 10 hectáreas, 10 toneladas por hectárea por año, ¿cierto? Es una capa aproximadamente, cuando usted hace la división, le da una pequeña capa escasamente de 1 centímetro. De tal manera pues que 10 toneladas por hectárea por año todavía resulta ser hasta insuficiente. Hay autores que recomiendan hasta 50 toneladas por hectárea por año, obviamente previa evaluación de los suelos, tipo de cultivo y calidad del compost. No es una situación entonces ya a nivel industrial que pueda hacerlo a través de una formulación genérica. Debo evaluar porque cuesta dinero. El compost además tiene condiciones demostradas de virtudes sobre el suelo. Primero, en tiempos de escasez de agua cuando no llueve. El compost es un retenedor de la humedad. Retiene hasta el 100% de su propio peso. Es decir, si yo tengo 1 tonelada, yo puedo tener el equivalente en agua retenida dentro del compost, lo que le posibilita irle entregando gradualmente al suelo humedad contenida en él. Segundo, es un mejorador de la capacidad de intercambio catiónico. Cuando se dice esto es que posibilita que el suelo, las raíces de las plantas, mejoren mucho el intercambio de nutrientes entre el suelo y las raíces. Entonces, por decirlo de alguna manera, acelera, optimiza el proceso de captura de los nutrientes que estén en el suelo por parte de la planta. La otra condición demostrada es que mejora la condición fitosanitaria de la planta, le da resistencia a la planta para ataques de bacterias o patógenos o microbios que puedan infestar, digamos, el cultivo. Entonces le da resistencia a la planta. Y otra condición que logra es que toda la población benéfica le permite entonces mantener el suelo vivo. El compost entonces hoy está como uno de los materiales recuperadores de suelos
de bajo costo que permitiría que un suelo que no tiene ninguna condición de productividad o de generación de alimentos pueda, a través de esta aplicación, con base en un residuo doméstico que puede tener un residuo agroindustrial, mejorar un suelo, recuperar un suelo y, como ustedes han visto en mucha documentación, recuperar prácticamente una capa de suelo que posibilite la sucesión secundaria hacia el tránsito de un bosque secundario, etcétera, 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 ¿cierto? El compost entonces es una gran opción para nosotros hoy en día. Vamos a la parte de atrás, van siendo las 9:45. Ese es el compost. Quería mostrarles algo también de cómo yo puedo utilizar el compost. Búscame el semillero. El compost ya para producir, para hacer el almácigo en el cual voy a sembrar mis semillas. Sí. Es casi seguro que todo el mundo tiene un almácigo archivado en casa, y si no, puede utilizar cualquier recipiente recuperado de los residuos plásticos que tanto proliferan hoy en el mercado. Este almácigo yo voy a preparar rápidamente aquí una condición de tierra y compost para preparar entonces el semillero, donde luego voy a sembrar, ¿cierto? Que es el cierre del ciclo, ¿cierto? Entonces, en una condición, voy a preparar este balde, está aproximadamente a un 50%, 75% de tierra, 25% compost. Voy a utilizar el que acabé de cernir. Entonces, la tierra que tengo en el sitio la he mezclado con el compost en una proporción 75-25 en volumen. El compost por sí solo no es un buen material, no es una densidad baja, del orden de 350 gramos por litro. Entonces no es un buen soporte, digamos, para la plántula cuando comienza la germinación. Por eso entonces lo que debemos hacer es mezclar tierra originaria del sitio con el compost. Yo le podría agregar a esto, para mejorar el drenaje, un poco de arena. Cuando le agrego un poco de arena, a ver si está por aquí la arena. No la encuentro. Así, aquí está. No, no está. Cuando ya tengo el material en estas condiciones, pues preparo mi semillero. Bueno, tengo aquí ya mi semillero listo. Yo no soy ingeniero agrónomo, pero
ni agrícola, ni profesional, pero ha sido una práctica que he hecho durante buena parte de mi vida, sembrar a nivel casero, mantener huerto y jardín. Entonces, esta mezcla es una mezcla ganadora. Tengo una tierra nutrida, oprimo para darle consistencia cuando el sistema radicular de la semilla se desarrolle y pueda lograr lo que logran los expertos, extraer entonces la plántula con un poco pues de material al momento del trasplante. Esta es la condición entonces que yo tendría para hacer mi siembra en casa en estos tiempos de confinamiento. ¿Qué puedo sembrar y obtener rápidamente? Y dirá, pero es que ¿dónde voy a conseguir semillas ahora? Pues bueno, todo lo que desechábamos, el tomate, el pimentón, seguramente tienen una mata de lechuga. Yo puedo obtener la semilla, dejarla secar y luego llevarla acá. Si tienen frijol, también es posible hacerlo, ¿cierto? Entonces, casi todo el mundo tiene un alimento del que es posible obtener una semilla. Ya por internet ustedes pueden profundizar qué tipo de semilla, qué tipo de plántula, qué cuidados, y luego en un segundo taller podemos profundizar de manera más especializada en qué puedo cultivar. Nosotros lo hemos hecho, lo hacemos, especialmente hoy en Río Negro. Mantenemos cultivos de lechuga, acelga, pimentón, cebolla y obviamente algunos frutales, ¿cierto? Todo mejorado con compost, absolutamente 100% mejorado con compost. Vamos a la parte posterior para ir cerrando, faltan 10 minutos, y mostrarles lo que puede ser una escala un poco más arriba, residencia, para llegar a una escala de 200 kilos por día, en el que sea posible aprovechar residuos orgánicos. Bueno, esta actividad me ha puesto a dudar un poco, pero estamos recibiendo aquí en promedio 175 kilos diarios de residuos orgánicos exitosamente, completamente separados en la fuente por población vecina. Básicamente una capacitación voz a voz. No hemos desarrollado todavía nuestro programa porque puede rebasar nuestra capacidad, pero prontamente, cuando estemos con todos los elementos ya a punto, nuestra pantalla digital, el sistema lector automático que va a tener cada usuario del punto, las ventanas con control magnético donde puedes colocar los residuos orgánicos, residuos reciclables que hoy estamos recibiendo cerca de 25 kilos por día, que lo entregamos a los recicladores del vecindario, pero además estamos recibiendo algunos postconsumo, como botellas, llena una botella de amor, aceite usado, se lo entregamos a empresas que están hoy en la actividad, medicamentos vencidos y pilas usadas, ¿cierto? Todo esto lo devolvemos a la cadena postconsumo, esto a través de las empresas encargadas hoy de las redes postconsumo como responsabilidad. Vamos a la parte posterior, donde funcionan como alternativamente pues a las flores, obviamente es cultivar alimentos. Este es nuestro centro, nuestro laboratorio urbano de compostaje de pequeña escala. Hay varios elementos que los mostraremos ya en un próximo taller y que son parte, digamos, de un modelo de utilizar lenguaje moderno, de lo que puede ser una opción a nivel de barrios de difícil acceso, microeconomías ciudadanas, a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos. Aquí, en Santa Lucía, la casa la hemos transformado entonces en un laboratorio demostrativo a escala real
de que es posible aprovechar los residuos orgánicos aún en contextos urbanos. Aquí hay 5 pilas de compostaje convectivo en el que están en proceso, sin ningún tipo de dolores ni molestia para nuestros vecinos, de aproximadamente 3 a 4 toneladas de residuos orgánicos. Se controlan las fechas de llenado, las fechas en que se inicia y se llena la pila, y obviamente tras del termómetro, Lisa, por favor, el digital. Sí. Se controlan los parámetros fundamentalmente de temperatura. Próximamente pues con nuestros colegas y nuestro colega Julio Cárdenas estaremos instalando los sistemas digitales para sensores remotos y demostrar que Internet de las Cosas no es un asunto pues de solamente de elementos de consumo, sino también elementos activos útiles como son el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Conocimiento aplicado, ¿cierto?, que logramos hoy desarrollar a través de más de 10 años de actividad en ACODAL, con técnicos profesionales nuestros que han ido aprendiendo todo el tema del manejo de residuos orgánicos. Miren ustedes, para que estén totalmente convencidos, el termómetro está en 29 grados, voy a colocarlo acá en esta pila número 2 para que ustedes vean la manera como sube la temperatura. Ahí ustedes son testimonio de que en una pila de compostaje de aireación convectiva, como lo hemos logrado hoy calibrar, la temperatura en el sistema está subiendo a más de 60 grados centígrados, correcto. Ahí ustedes pueden ver, ya va en 61 grados y él va a subir seguramente a... ¿De acuerdo? Muéstrame qué hora es. Para no abusar el tiempo, nos quedan 5 minutos del taller. Vamos a absorber preguntas que ustedes tengan a través de internet, ustedes nos las mandan, vamos a devolver las memorias a todo aquel que se inscribió. Seguramente a través de la página de ACODAL vamos a colgarlas en la página www.esporresiduos.com. Previo registro de sus datos en las páginas tanto de Esporresiduos, que es la página de ACODAL Noroccidente, como a través de la página de El Green Colombia. Ya están 75 grados, correcto. Demostración entonces de que el proceso funciona. Esto lo hacemos rutinaria, cotidianamente, ¿cierto? Hemos certificado ya 2 municipios con compost como productores. En el caso de Urrao está próximo a obtener el licenciamiento como compost comercial. Va a poder ser vendido en establecimientos comerciales por el municipio, por la empresa de servicios públicos de Urrao. En el caso nuestro, a nivel de esta escala, estamos empeñados en demostrar y aplicar y entregar al país y a América Latina y al mundo entero un modelo, llamémoslo así, de aprovechamiento de residuos orgánicos en esta escala. Y cuando hablamos de esta escala estamos hablando hasta cerca de media tonelada por día, donde es posible en contextos urbanos aprovecharlos y generar una microeconomía basada en el aprovechamiento, la obtención de compost certificado. Nosotros a la fecha ya hemos tenido la visita técnica de auditoría de LICA, que nos podrá certificar en días futuros como productores y luego comercializadores, ¿cierto? También para demostrar entonces que es posible desarrollar pequeñas economías irrigadas por todo el territorio nacional e internacional, para que con base en residuos obtengamos un producto útil como el compost, desarrollar agricultura urbana, alimentación segura, alimentación sana. Hoy queremos cerrar, digamos, este taller mostrándoles también elementos que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Elementos que hemos venido desarrollando como la zaranda circular ya mecanizada para hacer cernido. Lo vamos a poder hacer en un próximo taller, lo mismo que el dimensionamiento y uso de estos sistemas a esta escala. Y una mezcladora, digamos, de concreto, de pequeña escala, de nivel residencial. Una mezcladora que se consigue en el mercado, tiene un costo medio, digamos, de 900.000 pesos. Y con este
hacer enmiendas al compost, mezclando entonces ya compost con enmiendas organominerales, como pueden ser las micorrizas, como pueden ser la roca fosfórica, el sulfato de magnesio, y un poco de arena y todo lo que pueda el compost para darle, digamos, mayor potencia y calidades y características de un abono orgánico. Este es entonces nuestro taller número 17. Normalmente aquí han venido y vienen cada mes entre 60 a 70 personas. Es el número 17. 1.500 personas impactadas. Vamos a acordar luego con Acodal si hacemos el segundo taller y de acuerdo a las solicitudes e inquietudes que ustedes tengan, ya sea en 8 o en 15 días, pero lo publicaremos con la suficiente responsabilidad y repito, como una condición y una alternativa en estos días de concentración, de mucho respeto, absoluto respeto, rigor absoluto con todas las recomendaciones y hábitos que está difundiendo el gobierno nacional e internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, a través del Ministerio de Salud en el caso colombiano. No es un juego, es una condición real que tenemos que afrontar con absoluta disciplina, cambios de hábitos de manera radical, los cuales nos van a servir y potencializar para un nuevo futuro en el que todos absolutamente los seres de este planeta entendamos que la naturaleza no es nuestro enemigo, es nuestro mejor aliado y las reglas, las leyes que tiene la naturaleza, su aprendizaje y comprensión es la mejor manera entonces de comprender. Tenemos que vivir en armonía con ella, en ella, respetándola, cuidándola, preservándola, recuperándola. Estos residuos, este compost, es una manera, digamos, de aliviar un poco el dolor de la naturaleza, de los suelos en Colombia, que dicho por el IDEAN están en un estado de degradación que va hasta el 75% de nuestros suelos por acciones erosivas y sobre todo porque estamos deforestando, estamos desmantelando nuestros bosques naturales, nuestros árboles donde son indispensables para la vida. Hay que parar ya de una manera radical la deforestación si queremos entonces mantener la vida, la pervivencia del ser humano en el planeta como parte de ella. Muchas gracias y los esperamos entonces en un próximo encuentro, en un próximo taller, invitados por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por esta nuestra empresa, Ergreen Colombia. Muchas bendiciones para todos y mucho control, mucha disciplina, un feliz día, un feliz fin de semana y mucha actitud, mucho optimismo para enfrentar el futuro.